Graba. Bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos a nuestro curso La Biblia, la obra del Salvador. Hoy estamos en nuestra séptima lección. La semana pasada escuchamos sobre el juicio de Jesús, lo injusto que fue en cuanto al trato que recibió. Y hoy estamos por ir hacia la cruz. Hoy en nuestro curso, nuestra lección 7, nos vamos a enfocar en la muerte de Jesús y su sepultura. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque obedeciste a tu Padre y terminaste la obra que Él te envió a hacer. Amado Espíritu Santo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón, para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy. Les había dejado una asignación sobre la crucifixión. ¿Quién desea comenzar platicándome qué es la crucifixión? ¿Cómo es? ¿Quién desea comenzar con eso? ¿Qué era la crucifixión? Buenas, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Leonardo, bienvenido. La crucifixión es una forma de pena de muerte, nada Ujú, más que dolorosa, ya que existía la pena de muerte, pero era decapitaban a la gente. Ujú. ujú. Y la crucifixión era una pena de muerte, pero dolorosa, ya que era clavada de los pies y en ambas manos, haciendo la forma de cruz. Y después, Bien, después de todos los golpes, todavía le quebraban las piernas para que el mismo cuerpo no estuviera sostén y muriera el que estaba castigado, que lo había castigado de esa manera. bien. Excelente, gracias, Leonardo. Jair. Profesor, como todo imperio que se erige con poder, pues Roma fue un imperio cruel en este sentido de crear una pena de muerte donde de manera lenta pues se sacrificaba a los que de alguna manera tenían algún delito encima. La crucifixión era una forma humillante de morir. Eh, la persona clavada en un poste semidesnuda con un cartel satírico, de hecho, como de pronto se lo colocaron a nuestro Señor, diciendo Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Se lo colocaban en su cabeza. La persona estaba expuesta a la intemperie hasta que el hambre, las heridas causadas por las laceraciones, la asfixia, ya que pues al no poder sostener su cabeza, pues se le cerraban sus tráqueas y no podía respirar, hasta que el reo sentenciado a muerte pues perdía la vida. Bien, muchas gracias, Jair. Dale, escucho. Ok, pastor, digamos que la crucifixión era un método de muerte, y como lo han dicho los compañeros, en la antigüedad pues era muy usado por Roma, por el Imperio Romano. Era una forma digamos, de castigar al condenado para una muerte dolorosa y cruel. Ujú. Actualmente, pues, digamos que después que se oficializó, digamos, que tenemos como religión del imperio, ahí prácticamente dejó como de tener, digamos, validez, digamos, ese tipo de muerte que imponía el imperio. Actualmente, en algunos países musulmanes donde imponen la Sharia, algunos utilizan este tipo, esos países musulmanes utilizan una muerte parecida en la cruz. También, pues, sobre todo a personas que ellos condenan o que no continúan con la fe musulmana. De todas maneras, pues, era aplicada
digamos, al más, a la persona que ellos consideraban que era la más mala o con la peor condena, ese era el castigo. Bien, excelente, gracias. Gracias, Adal, gracias, Jair. ¿Alguien más tiene algún comentario en cuanto a la crucifixión? Un dato interesante es que la crucifixión de los criminales no ocurría en el Antiguo Testamento. La ejecución era por lapidación. Sin embargo, los cadáveres a veces fueron colgados en los árboles como advertencia. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21 y Josué capítulo 10. Este cuerpo que era colgado era considerado maldito y tenía que ser quitado y sepultado antes de que llegara la noche. Esta costumbre explica la referencia que se hace en el Nuevo Testamento de la cruz de Cristo como un árbol. Lo vemos en Hechos capítulo 5, Hechos 10, Hechos 13, Primera de Pedro capítulo 2. La crucifixión también era un símbolo de humillación. La crucifixión fue usada ampliamente por los romanos. Solamente los esclavos provincianos y los criminales más bajos fueron crucificados, pero rara vez ciudadanos romanos. Diferentes tipos de cruces fueron usadas. Fueron usadas con forma de T o una X. Un líder de la iglesia cristiana primitiva, indicó que Jesús fue crucificado en una cruz en forma de T. Esto fue reforzado por la referencia a los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al título clavado a la cruz de Cristo sobre su cabeza. También vemos que después de la condena de un criminal, era costumbre que la víctima fuera azotada con un látigo con correas de cuero. La crucifixión no era nada más el llegar y colgarlos. Había vamos a decir, un castigo físico previo. Un látigo con correas de cuero, los cuales, en el caso de nuestro Señor, sin duda lo debilitaron mucho y apresuraron su muerte final. Después de este castigo, le hicieron cargar su viga transversal, como un esclavo hasta el lugar de su tortura y muerte, siempre fuera de la ciudad, mientras un heraldo llevaba el título delante de él, la acusación escrita por la cual estaba siendo colgado. Fue esta viga transversal, no toda la cruz que Jesús llevó consigo. Jesús estaba demasiado débil para cargarlo. Y es por eso que Simón de Cirene es tomado para que le ayude. El hombre condenado fue desnudado, extendido sobre el suelo, con una viga transversal por debajo de sus hombros y de sus brazos o sus manos, atados o clavados a ella. Entonces esta viga fue levantada y sujetada al poste vertical, para que los pies de la víctima, los cuales en ese momento fueron atados o clavados, fueran apenas alejados del suelo, no tan altos como muchas veces son representadas las crucifixiones. El peso principal del cuerpo fue cargado por una clavija saliente, abarcajada sobre la cual se sentaba la víctima. Allí dejaron al hombre condenado a morir de hambre y agotamiento. La muerte a veces fue apresurada por el rompimiento de las piernas, como en el caso de los 2 criminales. Pero este no fue el caso con nuestro Señor, porque ya estaba muerto. Sin embargo, lo que sí hicieron fue atravesarle con una lanza en su costado, para asegurarse de su muerte, y así poder quitar el cuerpo antes del sábado, como exigían los judíos. También podemos ver en esta cuestión que Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Si alguien comete un crimen que merezca la muerte, o lo haces morir y lo cuelgas, y lo cuelgas de un árbol, no dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. No contamines la tierra del Señor tu Dios, que te da por posesión. Lo dice Deuteronomio capítulo 21. El morir en una cruz era una muerte especialmente dolorosa, lenta y humillante. Una muerte que voluntariamente Jesús llevó a cabo. Vemos el amor y la justicia de Dios en la cruz. El Hijo de Dios perfecto, santo, puro, sin pecado, tratado como el peor de los criminales, como un criminal, el inocente, muriendo por los culpables, de una manera dolorosa y humillante.
una manera en la cual Dios se complajo en que fuera así. Notamos y recordamos una y otra vez cuál fue el costo de nuestros pecados. El costo fue la preciosa sangre de nuestro Señor. Nos lo recuerda San Pedro cuando dice que nosotros fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Tenemos todo esto y a veces la gente dice que Dios es amor. ¿Cómo Dios puede castigar a alguien? Y es cierto, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y si queremos ver tanto la justicia de Dios como su amor en acción, lo podemos ver en la cruz. El amor de Dios entregando a su Hijo y la justicia de Dios castigando a su Hijo por los pecadores de los cuales estaba tomando su lugar. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Ahí. Profesor, tengo una inquietud, a ver si usted me la puede responder. Hay otros textos que dicen que cuando Jesús le traspasaron la lanza en su costado, se dice que brotó agua y sangre de su costado. Mi pregunta es, ¿qué puede simbolizar eso? Pues más que nada, no hay un simbolismo como tal, sino simplemente mostrando que Jesús estaba muerto, que Jesús había estado por el castigo que estuvo sufriendo, surgió esto al brotar en su costado. Lo único que muestra como tal este hecho es que lo hicieron para demostrar que verdaderamente estaba muerto. Esto tiene un buen propósito que está en el Evangelio, en las Escrituras, el propósito de refutar lo que dijeron más adelante los líderes, cuando decían que se había robado el cuerpo, o las especulaciones que la gente incluso hoy en día tiene de decir, no, es que Jesús no murió, Jesús simplemente por el sufrimiento, el dolor, cayó en un estado catatónico. Pero la verdad es que no, Jesús estaba muerto. Y con la lanza atravesando su costado se demuestra esto. No hay un simbolismo como tal, o bueno, por lo menos no he escuchado sobre eso, pero tal vez alguien puede hacer algún comentario respecto a. Lo que sí puedo decirles es el propósito, demostrar que de verdad este hombre estaba muerto, para no bajar a alguien agonizando que después se levantara o cualquier situación presentada así. ¿Ok? Ah, bueno, profesor. Sí, sí, tenía como esa inquietud porque pues justamente ahí vienen como las malas interpretaciones a veces que se le dan a los textos, ¿no? Sí, hay muchas malas interpretaciones, incluso hay textos apócrifos que dicen que Jesús tenía un gemelo y el gemelo fue el que murió en la cruz y no Jesús, así que siempre hay ideas que tratan de Como el refutar clon, el evangelio. como si fuera un clon, que de Ajá. pronto uno a veces ve en algunas películas de Hollywood, donde a veces mandan a un presidente a una misión a otro país y sin embargo muestran que mandan el clon, más no el verdadero presidente. Ujú. Sí, y todo esto con el afán de refutar, de tratar de quitar la grandeza del amor de Dios que vemos manifestada en la cruz. Pero la verdad es que el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la verdad principal, esa es la verdad que nos da consuelo a los creyentes. ¿Por qué? Porque como Jesús lo dice en la cruz, consumado es, en la cruz se consuma toda la obra. Y ya en la resurrección nos reafirma que todo lo que hizo, que todo lo que dijo, que todo lo que sufrió fue completamente hecho y que no hay más por hacer para nuestros pecados. ¿Ok? Vale, profe. Ok, ¿algún otro comentario, alguna duda? Muy bien, entonces vamos a la sección de considerar. Nos vamos a enfocar en estas 7 preguntas, a dar un repaso de la historia y conocerla a fondo. De donde nos vamos a enfocar para esto es de Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 53. La primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Mira, bueno, le damos oportunidad a Sara. Entonces, Sara, le escucho. Sí, yo puse Jesús, los ladrones, la multitud, los gobernantes, los soldados,
María, la madre de Jesús, el centurión, José, el hermano de Jesús, y José, miembro del consejo de Pilato, cuando pide el cuerpo de Jesús, las mujeres que prepararon los perfúmenes, y sí, solo eso puse, hermano. Bien, excelente, gracias, Sara. ¿Algún otro personaje que estemos pasando por alto? No, no sé si no lo escuché, pero podemos agregar a los soldados, ¿verdad? Los soldados que Los azotaron a Jesús. soldados, sí se lo dije, hermano. Ok, Los entonces no soldados, escuché bien. Perdón. Ok, ma- muchas gracias. ma- bueno, Adelante, Sara. sí, María, la madre de Jesús, y José, el hermano de Jesús, ¿verdad? Él estaba ahí. Ok, pues escuchamos de José de Arimatea No, y Juan era, Juan, Juan. Juan, el hermano de Jesús, sí. Bueno, era el discípulo de Jesús que se describe a sí mismo en su propio evangelio como el discípulo que amaba a Jesús. Ya. El que ¿Ok? estaba a la par de María, ¿él quién era? Juan, al cual Jesús desde la cruz le dice, le encarga al cuidado de María. Ya. ¿Ok? Muy bien, Ajá. muchas gracias, Sara. Bueno, Muy bien, vamos con la siguiente entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontramos? Sara, adelante. sí. La cruz, el rótulo donde pusieron el rey de los judíos, la corona, la cortina, la sábana de lino donde envolvieron a Jesús, la piedra con que cerraron el sepulcro, el vinagre y sus vestidos. Amén. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Encontramos otros, tal vez dos más objetos. Ah, ¿Cuáles serían los El, otros? Adelante, Sara, perdón. sí, no era, ya los dije todos, hermano, esos son todos. Ok. Podemos agregar también las tinieblas, ¿verdad? Parece que desde las Ah, 12 hasta las 3 hubo tinieblas. sí, también. El sol, que se oscureció, También. y el velo del templo que se rasgó. Es que yo puse la cortina. Ok. Es el velo, el velo. Mm, Así es. Muy bien. El vinagre que le dieron a beber. sí, también. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta 3 entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurre esta historia? Hermano, yo puse en el Gólgota. eh, Eso quiere decir de la calavera, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Dónde Bueno, más? en Galilea. Ajá. ¿Dónde más? Ay, Nos falta una parte. ¿Dónde termina Jesús después de ser crucificado? En el Calvario. En el sepulcro, profesor. Ujú. Van al sepulcro abierto en una peña. Muy bien. Muchas gracias. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? mm, mm. ¿Ocurre esta historia? Para la Pascua. ¿Ya la Pascua pasó? ¿Ya la Sí, celebraron? ¿Ok? ¿Cuándo? El Viernes Santo, profesor. Viernes Santo, muy bien. ¿Qué más podemos agregar a esta parte de cuándo ocurre esta historia? La hora sexta, la hora novena.
El Viernes que Santo, sería, perdón, las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ujú, más o menos. desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Sí, Muy bien. Vemos que también esto podría incluir que sepultan rápido a Jesús antes del comienzo del día sábado. Muy bien, excelente. Vamos a continuar con la pregunta 5. ¿Cuál es el problema que encontramos? ¿O qué problemas hay aquí? Hermano, yo puse la paga del pecado. Ujú. Muy bien, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Solo uno puse. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Jesús tenía que morir para pagar por nuestros pecados y ganar la salvación por Ah, nosotros. Ahora, por la falta muerte. uno. Falta uno y eso involucra a José de Arimatea y a las mujeres con los ungüentos. Un problema más que está aquí presente es que ya casi empieza el sábado y por eso no toman el tiempo para sepultarlo bien. Por eso es que el Así, domingo de resurrección las mujeres van temprano. así es porque en el Shabbat de los judíos hay restricciones, hay muchas restricciones, entre esas está enterrar cadáveres. Ujú. Así es. Muy bien. Excelente. Gracias por el aporte, Ada. Pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién desea contarme la historia? Sé yo. Ya hemos repasado personajes, objetos, lugares, tiempo. Ahora vamos a armarlo. ¿Quién quiere contarme la historia? 35. Jair, ¿podría ayudarnos? Yo voy a leer aquí un poquito, hermano. Y Ok. el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, sálvate a ti mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Muy bien. Gracias, Sara. ¿Hay algún detalle que hemos pasado por alto o alguien quiere agregar algo a lo que nos compartió Sara? Ok. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema o problemas que mencionamos? ¿Cómo es que se resuelven? Recordemos los problemas. La paga por el pecado es la muerte. ¿Ok? Y el otro problema es la sepultura. ¿Se resuelven estos problemas? Sí, pastor, se ¿Sí? resuelve. ¿Cómo? Sí, porque Cristo sufrió todo lo que sufrió por nosotros, sufrió por nuestros pecados, todo lo que lo maltrataron, todo lo que lo humillaron por nosotros, pero Él resucitó al tercer día. Entonces Él está sentado a la diestra del Padre, Él está
glorificándose allá con su Padre. Entonces sí se resolvió el problema. Y se resuelve, ¿verdad? Efectivamente, Jesús da su vida en la cruz por nosotros. En cuanto a la sepultura de Jesús, ¿se resuelve el problema? Sí, profesor. ¿Cómo? Cuando José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús, se dice de José de Arimatea que era un miembro de la asamblea, pero mi pregunta es si él era un miembro del Sanedrín, profesor. Sí, Es decir, que estaba entre los principales que juzgaron precisamente a Jesús, pero dice el texto que él no consintió entre todas las cosas que ellos acordaron para matar a Jesús. sí, a Entonces, ver. dispuso de un sepulcro que él tenía, sí, que no habían enterrado a nadie allí, y allí fue puesto el cuerpo de Jesús. Muy bien. Sí, a veces pensamos que todos estaban en su contra o que ninguno de ellos había escuchado y creído, pero encontramos el caso de dos personajes que claramente dan su nombre, que eran discípulos de Jesús o que por lo menos estaban intrigados y querían conocer más. Vemos en este caso a José de Arimatea y el otro es Nicodemo. No todos estaban tan, vamos a decir, habían caído en ese juego de poder y en esa rencilla contra Jesús. Algunos sí pudieron haber creído, algunos pudieron haber escuchado a Jesús y maravillarse. Lamentablemente, pues los líderes, las cabezas estaban en contra de él y pues, como lo veíamos el martes, perdón, como lo veíamos en el juicio, mucho del juicio fue se convirtió en una cuestión más política que religiosa. Usaron la religión, pero como escudo, pero ah, sus motivaciones eran más políticas que algo que de verdad tuviera que ver con el cuidado espiritual. Si de verdad hubieran tenido ese desempeño, ese deseo en cuanto a lo espiritual, no hubieran crucificado a Jesús, se hubieran dado cuenta quién era él. ¿Algún otro comentario o duda? Muy No, bien, Está bien, entonces, pastor. profe. ok. Entonces vamos a la sección de consolidar. Recordemos, estas preguntas son de aplicación. A la verdad, la primera, pues, es de qué se trata esa historia. Es como darle un tema o enfocarse en la verdad central de ella, ¿ok? La siguiente pregunta es la ley de Dios. En este caso usamos la ley como espejo, nos enfocamos en nuestro pecado. Al ver este texto, pensamos en cómo hemos pecado delante de Dios. Y la tercera, que es la miel, es el Evangelio. Ahí escuchamos el amor pleno de nuestro Señor y lo que Él ha hecho por nosotros a través de ese amor. La siguiente es una pregunta, perdón, que va enfocada a la vida de santificación. Movido por el amor de Dios, ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi respuesta a este amor que Dios me ha manifestado en el Evangelio? Tiene que ver igual con aplicación, pero llevar o pensar en un cierto grupo de personas que necesitan o que sería bueno compartir esta historia con ellos. ¿Okay? Empezamos con la primera pregunta. ¿De qué se trata la historia? De la crucifixión de Jesucristo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué podemos agregar? ¿Cuál fue el motivo de esta crucifixión? La paga por nuestros pecados, profesor. Muy bien. En el video se nos decía que si de pronto alguno de nosotros estábamos en el video preparatorio antes de la clase, se nos preguntaba que si estábamos nosotros dispuestos a morir por el peor de los criminales. Cuando yo escucho esa pregunta y reflexiono, digo, uy, Dios mío, o sea, increíble, ¿verdad? Que Jesús haya muerto hasta por los asesinos en serie, ¿no? Que de solo Sí, pensar el hecho de que un ser humano mata a otro, pues ya eso es algo como pesado, pues
ve uno que fue tan grande su amor para con toda la humanidad que uno no alcanza a calcular la dimensión del pecado que comete mucha gente y sin embargo por ellos Jesús también murió. Así es, Jesús murió por todos y para todos. La diferencia es que no todos se benefician de esto. Ahí está el amor de Dios, ahí está Cristo, pero no todos creen. Para los que creen es poder de Dios y salvación. ¿Sí? Muy Amén, bien, profe. Jair, excelente. Vamos con la pregunta de la ley. Vamos a aplicarnos la ley como espejo aquí. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién dice yo? Yo pienso, pastor, que uno de los pecados que nos enseña a confesar es la incredulidad, porque mientras estaban en la crucifixión, muchos de ellos aún no creían, incluyendo a los mismos que estaban siendo crucificados por él, que uno solo reconoció que él era el Señor. Muchos de los soldados que estaban allí no creían. O sea, yo pienso que uno de los pecados que nos enseña a confesar es la incredulidad que muchas veces como seres humanos tenemos. Bien, excelente. Sí, ¿verdad? A veces el pecado de incredulidad entre nosotros y eso nos lleva incluso al grado de menospreciar ese sacrificio que el Señor hace. Es el sacrificio de Jesús como algo menor, algo que no merece nuestro tiempo y nuestra dedicación. Adal, le escucho. Pastor, un pecado que yo veo ahí es que, bueno, la falta de humanidad en los romanos, porque es que eh, así la persona que ahí era sometida, digamos, a ese juicio, sea, hubiera sido lo peor. Mire que de pronto tenía sed y en vez de acercarle algo de agua, lo que acercaron fue vinagre o cosas por el estilo. O sea, independientemente de la persona, eh, no demostraron humanidad hacia esa persona que la estaban sacrificando. Obviamente, Jesús cumplió la voluntad del Padre Celestial, Él se sacrificó por nosotros y cumplió esa misión, eh, digamos así, textualmente como se le encomendaron. Pero me refiero a que en ese momento de ese sacrificio, o sea, ellos mostraron mucha crueldad, o sea, como seres humanos fallaron y obviamente hoy día una pena de muerte va en contra de los derechos humanos. Sí, y ese es un tema que es interesante debate en cuanto al tema de la pena de muerte, porque San Pablo nos dice en Romanos que no tenemos al gobierno, que todas las autoridades fueron instituidas por Dios y que solamente temamos al gobierno si hemos hecho algo malo, porque para eso Dios le ha dado la espada al gobierno. Es un tema que podríamos abarcar bastante para platicar o estudiarlo. A la verdad, pues vemos que uno de los pecados que nos enseña a confesar también es que por mis pecados Jesús murió. Yo, a la verdad, merecía esa condenación eterna en el infierno, merecía sufrir. Si Jesús no hubiera sacrificado su vida en lugar mío, mis pecados estarían todavía en números rojos delante de Dios. Hemos pecado, hemos fallado delante de Dios. ¿Qué pecado me lleva a confesar? Soy pecador. No soy santo, no soy tan perfecto como mi naturaleza humana a veces puede hacerme creer de que, yo soy buena persona, yo soy buen cristiano. Aún fallo, aún estoy en esa lucha, como bien dice San Pablo. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos pecadores y el pecado aún está en nosotros. Podemos confesar que
Hemos dejado en ocasiones que el pecado gobierne en nosotros, que no veamos como una joya preciosa esto que Jesús hizo por nosotros. A veces la gente dice, pues total, voy a portarme mal, al final me arrepiento y Dios me perdona. En esos casos no hay perdón, porque es pecar con alevosía y es menospreciar el amor y la gracia que Dios ha dado. A esto se le llama gracia barata, ¿ok? Ahora, ya que hablamos sobre el pecado, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde ven el amor de Dios para ustedes? Yo. Que murió por nuestros pecados, hermano. Cristo murió por mí, por mis pecados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Mm. Ángela nos pone que el versículo 43, las palabras de Jesús al criminal, son unas buenas noticias para ustedes. ¿Recuerdan cuáles son las palabras para el criminal que creyó? Y cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son buenas noticias para nosotros. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa es solamente, esa promesa es solamente para el criminal. No, profesor, es para todos los que creemos en Jesús. Sí es. Yo también tengo la promesa de un hogar celestial por la fe en el sacrificio que Jesús hizo por mí. Yo tengo la dicha de saber que Cristo me ama, que Cristo murió por mí y que tengo una morada celestial, donde pasaré la eternidad alabando a mi Dios, donde este pecado ya no tendrá dominio sobre mí. Y todo por lo que Cristo hizo en la cruz. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que agregar, Blanca? Yo. Bueno, yo pienso que la debilidad de aquel hombre, bueno, ahí estábamos todos porque nuestro pecado estaba ahí, pero el objetivo principal del Señor cuando dice perdónalo, Él concretiza su misericordia hacia nosotros para levantarnos, sanarnos, liberarnos, restaurar la vida de nosotros, porque fue su amor el que da la caída del hombre, pero el amor nos levanta. Ese amor que él mostró de decir verdaderamente no sabíamos lo que hacíamos, porque teníamos tenía una venda, todo en aquel entonces, estábamos ya nosotros ahí en aquel momento, hasta cuando el Señor sale a nuestro encuentro y ahí nos revela de que íbamos por un mal camino. Entonces cuando Él dice perdón, porque no saben, porque verdaderamente nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad de naturaleza es la que nos hace fallar, pero débil soy por fuerte en Cristo. Eso me levanta, su palabra me levanta, me fortalece, me restaura, me sana, me liberta. Así es lo que me hace sentir el Señor y eso todos los días debo agradecer, todos los días, Señor, que yo muera cada día y que cada día el mañana sea novedad de vida en resurrección. Soy más que victorioso en su nombre, Señor. Eso, pastor. Así es, excelente, muchas gracias. Sí, vemos cómo cada una de las, en sí, el ver toda la obra, toda la misericordia de Dios manifestada, desde el nacimiento de Jesús, desde la promesa de Génesis 3:15, hasta este punto, hasta la cruz, notamos algo interesante y algo que da consuelo a toda la cristiandad.
y a cada uno de los que andábamos o anduvimos perdidos. Esta misericordia es para todos, que este Señor busca, llama, que este Señor es un Señor de gracia inagotable. Recordamos qué es lo que dice San Pablo en Romanos, que aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero amor. Esas son las excelentes noticias que tenemos en nuestro Señor. Nosotros, al igual que el criminal en la cruz, al igual que Adán y Eva, hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. No merecemos más que su justa ira. Su gracia, Él nos busca, Él nos llama, Él nos ama, Él nos restaura, Él nos muestra y nos dice, consumado es. Son palabras de mucho consuelo, es una frase pequeña, pero es de mucho consuelo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya todo ha sido cumplido. Todo lo que el Mesías iba a hacer, todo lo que era necesario para estar delante de Dios en una adopción como hijos, ha sido logrado en Cristo. Ya todo está hecho. Ese es el amor de Dios. Ahora, pensando en esto, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Viendo el amor de Dios. Recuerden, esta es una pregunta de aplicación para nosotros y que nos lleva a una vida de santificación. Queremos hacer la voluntad. ¿Qué es lo que queremos hacer conforme al amor que se nos ha manifestado en Cristo Jesús? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Viendo esta sección de la Escritura. ¿Qué les enseña a ustedes? Pastor, Acá. yo pienso que obedecer y poner por obra lo que él nos enseña, con la ayuda de su Espíritu Santo, porque solo no vamos a poder. Muy bien, Él excelente. nos lleva. Que el Señor les bendiga. Gracias. ¿Qué más? Ahí. Profesor, el versículo 56 dice de la siguiente manera, respecto de las mujeres que seguían a Jesús, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Yo creo que este texto nos invita, al igual que a las mujeres, a adorar a nuestro Señor, a darle toda la honra, la gloria y la alabanza por lo que Él hizo, por todos nosotros y de manera personal por mí. Y creo que es un motivo para que cada día nuestros devocionales nosotros honremos a Dios adorándolo eh, por esa obra tan inmensa que hizo por todos nosotros. Muy bien, excelente. Sí, podemos decir que nos anima, ¿verdad? Nos lleva a que celebremos y confiemos en el hecho de todo lo que ha hecho Dios para nuestra salvación y que pongamos nuestra entera confianza en Él. Que ya no nos veamos a nosotros ni busquemos la salvación por sí solos o que nos escudemos diciendo, pues no soy tan malo, no, sino que nos enfoquemos en Cristo nada más, que veamos la grandeza de su amor y que en Él nos refugiemos, que en Él esté puesta nuestra vista, que no nos apartemos. Muy bien, excelente. ¿Algún otro comentario? Ok, pues entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? También podemos pensar aquí, ¿con, ¿con qué persona o con qué necesidad en especial de alguna persona le gustaría compartir este mensaje? ¿Quién dice yo? ¿Sara? Cuando haya una reunión de familiares, Muy bien, cuando hay una reunión de familiares. Excelente. ¿Qué más? ¿Con quién más? Me gustaría escuchar por lo menos a 3 de ustedes que me digan con quién les gustaría compartir este mensaje.
Pastor, Adelante, Blanca. cuando uno está en el primer amor, quisiera salir y gritar por las calles, por todo, y hay quien a la feria, en el mercado, con todos quien usted va caminando y a veces uno habla sola con él y la gente pareciera y dice, oye, está loca, pero bendita locura. Cuando uno está en el primer amor, por eso nunca hay que perder el primer amor. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, de hablar de las nuevas de salvación, de hablar de su maravillosa palabra, de su hermosa presencia, de su hermosura, de ese amor que nadie puede darlo, esa paz, ese descanso tan hermoso que nos hace tan bien a nuestras vidas, a todo, a todo, a todo. Por eso, estando siempre en el primer amor, siempre vamos a hablar de él y que nunca nos cansemos de hablar con todo que nos encuentre en el camino, ir por las calles, por el camino, a donde sea, el trabajo, a donde sea, apoyarnos el cuerpo de Cristo en la iglesia, alentarnos uno al otro. Y el Espíritu Santo el que nos guía, porque a veces el Señor nos pone, anda, ve tal parte, a mí me ha pasado muchas veces, y siempre cuando he llegado a aquellos hogares hay una necesidad y ha sido tan maravilloso como el Señor se glorifica de alentarlo, reconfortarlo y sigamos adelante hasta el fin, porque esto es llegar hasta el fin. Que el Señor les bendiga. Gracias, Blanca. Excelente, muy bien. ¿Con quién más? ¿Con quién más les gustaría compartir el mensaje? Armida nos dice, con las personas que no creen en Jesús, como los que lo crucificaron por no creer que Él era nuestro Salvador. Ángela dice, en Semana Santa y con familia. Y personas que están reflexionando en estos días. Muy bien. Y podemos aprovechar la Semana Santa, ¿verdad? Para mostrarles el propósito. ¿Qué es lo que estamos realmente recordando en este punto? Con las personas. ¿Sara? Sé que lo había escuchado. Sí, podemos encontrar diversidad de gente a la que necesita escuchar este mensaje. Ahorita platicando con ustedes en esta lección, estaba pensando, esta es una buena historia para compartir con alguien que cree que Dios no lo ama, o que es imposible que Dios llegue a amarlo por el historial que tiene, pensando en el ladrón en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El ladrón creyó, Jesús lo perdonó, Jesús lo restauró, le dio la promesa de la vida eterna. Pensando también en nosotros y cómo podemos compartir esta historia como gente que ya tiene bastante tiempo en la iglesia. Recordar que hay muchos que necesitan escuchar, muchos que aún no conocen que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda. ¿Quién es el mundo? Todos los que están afuera, como bien decía Blanca. ¿Algún otro comentario? ¿O algo que agregar? Ok, bueno, entonces continuamos. El impacto espiritual de la crucifixión de Jesucristo. Ok. Leo, Marcos y Lucas nos dicen que la oscuridad cubría toda la tierra, desde la 6ª hasta la 9ª hora. Esto es, del mediodía hasta las 3 de la tarde, en nuestra manera actual de calcular el tiempo. ¿Ok? Puesto que Lucas nos dice que el sol se oscureció, Lucas 23:45, toda la tierra donde había luz de día fue envuelta en oscuridad. Algunos piensan o han hecho la suposición de que este fue un eclipse natural de sol, pero tales eclipses no ocurren cuando hay luna llena, como la que había en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Debemos concluir que la oscuridad de 3 horas era enteramente sobrenatural. Fue la primera de las señales milagrosas que Dios dio justo antes o en la muerte de su Hijo. También otro evento que ocurre es que cuando Jesús murió, habiendo declarado que el castigo por el pecado estaba pagado en su totalidad, todo se ha cumplido o consumado es, y encomendando su alma a su Padre Celestial, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios causó que varios otros eventos sobrenaturales ocurrieran en ese momento. Uno de estos es que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo.
También, este velo pesado, hay que recordar, perdón, que este velo pesado separaba el lugar santo, donde se quemaba el incienso y el pan era exhibido, del lugar santísimo, donde el arca del pacto había sido guardada hasta que fue capturada y quizás destruida junto con el templo de Salomón durante el cautiverio babilónico. Solamente, en esta sección, solamente el sumo sacerdote podía entrar en al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación en el otoño. Los sacerdotes continuamente entraban al lugar santo a quemar incienso y reemplazar los panes. No cabe duda que Dios estaba declarando que los pecadores ya no necesitaban los servicios del sumo sacerdote para mitigar su causa ante Dios. Era un Dios santo. Todo lo que hacía el sumo sacerdote por los pecados del pueblo el día de la expiación era solamente un tipo o patrón o sombra de lo que haría otro. Ahora el tipo había sido reemplazado por el cumplimiento, la gloriosa realidad, porque había llegado Jesucristo, el prometido sumo sacerdote divino. Él había traído el sacrificio de su santa sangre preciosa más allá de cualquier precio, porque era la sangre del Hijo de Dios, como nos lo dice San Juan capítulo 1, versículo 7, que dice, la sangre de Jesucristo, de la sangre de su Hijo Jesucristo. Con su propia sangre expiatoria, Él entró al lugar santísimo del cielo. A su Padre presentó su sacrificio totalmente suficiente, totalmente expiatorio, y el Padre lo aceptó como el sacrificio que gana la redención eterna para todos los pecados, para todos los pecaminosos hijos e hijas de los hombres. Con el desgarramiento del velo del templo, Dios dio un testimonio poderoso de una verdad relacionada. El pueblo de Israel tenía estrictamente prohibido entrar al lugar santísimo. Podría tener acceso a Dios solamente a través del sumo sacerdote. Ahora, Dios proclamó en el momento de la muerte de Jesús, todo lo que impedía el camino a mí para ustedes, los pecadores, ha sido quitado. ¿Acaso no escucharon a mi hijo clamar, todo se ha cumplido? Su pecado ya no es un obstáculo entre nosotros. Ahora, el camino hacia mí ha sido abierto por el sacrificio redentor de mi hijo. Dejen de lado sus pensamientos y temores. Vengan a mí con sus pecados y con su gratitud por el perdón, con su confesión de fe como un niño y con sus dudas, con sus tristezas, sus gozos. Escuchen esta divina invitación porque tenían y tienen a un Padre reconciliado a ustedes por la muerte de su Hijo. Él ha hecho a cada uno de ustedes un rey, un sacerdote ante Dios, con libre acceso a su trono. Ahora nuestra condición ha cambiado delante de Dios. Dios nos hizo una nación santa. Ahora tenemos libre acceso a nuestro Padre. Ya el pecado no es un impedimento, pues en Cristo hemos recibido el perdón de esto y hemos sido reconciliados. Otro evento también que notamos, otro evento milagroso causado por Dios o fueron, mejor dicho, en este caso, un terremoto. La tierra tembló y las rocas se partieron. Nos lo dice Mateo 27:51. Nuestro Dios a menudo ha enviado un mensaje a los hombres a través de terremotos. La acción que primero viene a nuestra mente está vinculado con la muerte de Jesús, el terremoto que ocurrió en la mañana del domingo de la resurrección. La tierra tembló, las rocas se partieron. En esta convulsión en la naturaleza, Dios estaba proclamando que Él estaba en ese acto poderoso de resurrección, que Él había levantado a su Hijo de entre los muertos. Repitió y reforzó el poderoso sí que Él habló para confirmar la afirmación de la victoria de Jesús. Todo se ha cumplido. Por tanto, el terremoto, la muerte de Jesús, llevaba este mensaje doble. Pongan su confianza en el crucificado y serán bendecidos en toda la vida y durante la eternidad, un sinfín. Rechacen a Él y a su crucifixión y morirán. Y morirán en sus pecados. Una condición malditos para siempre. La última señal milagrosa vinculada a la muerte de Jesucristo es la separación de los creyentes, es la aparición, de los creyentes del Antiguo Testamento, los santos que se levantaron de sus tumbas.
Nos dice la Escritura que sus sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron a la santa ciudad y aparecieron a muchos en Mateo 27, versículos 52 y 53. Los santos son aquellos del Antiguo Testamento que habían creído en el Salvador prometido. Muchos de ellos, no todos, volvían a la vida en la tierra. Y eso tenía un propósito. El propósito divino no es difícil de determinar. Los santos que resucitaron debían hacer justo lo que se nos dice que hicieron. Aparecieron a muchos, o sea, en otras palabras, debían de dar testimonio de que a través de su muerte expiatoria, Jesús quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que Jesús debía, Evangelio, segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, que Jesús, debido a su muerte, en lo que es lo que él decía ser, yo soy la resurrección y la vida. Notamos que el evento de la crucifixión tiene grandes connotaciones, ocurren grandes cosas durante este evento. Y eso tiene un significado. El significado de la crucifixión de Jesús, empezando con consumado es. Quiere decir esto que ya todo fue pagado. Bien notamos que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que creen, es decir, para nosotros es poder de Dios. Es nuestra salvación. Y también notamos que para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. En Cristo somos reconciliados. En la cruz se hizo pública la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Y es en esta cruz que se une al pueblo de Dios en un solo cuerpo, aunque son de distintos países y razas. Bien, desde la crucifixión ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente a triunfar sobre ellos en la cruz. O sea, Dios ya quitó los obstáculos, ya quitó nuestro pecado y a través de Jesús hizo un espectáculo de sus enemigos perdedores. Y viendo todo esto de la crucifixión, podemos dar un vistazo al pasado y ver que esto que iba a pasar, que esta obra que el Redentor iba a llevar a cabo, no es algo nuevo, es algo que el Señor ya había anunciado a su pueblo. Lo vemos a través de Isaías 53, que dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. La crucifixión no era algo, o bueno, mejor dicho, el sufrimiento y la muerte de Cristo, no era algo que no fuera conocido, ¿no? Desde el protoevangelio lo encontramos. ¿Cuál es el protoevangelio? Génesis 3:15, cuando Dios da esa promesa de alguien que va a venir a aplastar la cabeza del diablo, de la serpiente, pero que este mismo le va a morder el talón y le va a herir. Notamos cómo Dios en su infinita gracia nunca dejó de compartir esta buena nueva para su pueblo, a través de los profetas, a través de los salmos. Notamos que Dios siempre estuvo ahí amando, mostrando su gracia. Y ahora en el evento de la crucifixión es manifiesto que este Jesús es el Hijo de Dios, que este Jesús es nuestro Salvador y Redentor, y que en Él tenemos vida eterna. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? ¿O algo que agregar? Entonces, adelante, Jair. Sí, Mire, profesor, a mí me gusta el hecho de que el velo se haya rasgado por la mitad porque esto está simbolizando que mi relación con Dios a través de Cristo fue restaurada. Y usted ya bien lo decía, profesor, que antes existía el sacerdote que mediaba entre Dios y el hombre, y lo que hizo Cristo es abrirnos un acceso directo a Dios y ya no necesitamos nosotros de ningún intermediario
como de pronto la tradición a veces quiere hacernos ver que necesitamos confesarle nuestros pecados a los hombres, cuando nosotros de rodillas podemos venir a Dios en ese acceso directo e invocar su nombre para poder recibir el perdón de nuestros pecados y tener una vida restaurada en Cristo. Excelente comentario, gracias, Jair. Ahora tenemos pase directo con nuestro Dios, ¿verdad? Ahora tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo. Blanca, ¿quería usted decir algo? Yo, pastor, Ujú. mire, hay procesos que el Señor nos permite vivir, que también llega la oscuridad a nuestras vidas. En aquel entonces fue literal lo que ocurrió. Y pasamos por oscuridad, por valle de sombra y de muerte, pero a través del proceso, cuando pasamos el proceso, que muchas veces son dolorosos, que muchas veces uno tiene que llorar, derramar el alma para podernos, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos ayude a sostenernos para pasar, porque son vallados que nos presentan en la vida, hay muchas cosas, pero en el momento que usted pasa la prueba hay una oscuridad. Y también a través de esta palabra Él nos dice que la oscuridad en algún momento lo va a pasar, o sea, tenemos que pasar muchas veces, porque cada uno sabe de dónde el Señor lo ha sacado y por cuántos lugares que ha tenido que pasar, pero sobre todo eso la mano poderosa del Señor ahí estuvo. Pero a través de esta palabra nos dice, porque en eso entonces duró 3 horas. Entonces, muchas veces nosotros vemos tan lejos que nos cuesta salir, pero ahí el Señor está en corto tiempo y cuando uno menos lo espera, ¡pum! Y después mira para atrás y era pequeñito el problema, pero uno en el momento lo veía grande. Entonces, también pienso que, porque medito, es maravillosa esta parte porque la oscuridad estaba. Y cuando nosotros andábamos en el mundo perdido, estábamos en una oscuridad. Y cuando el Señor dice que Él resucitó juntamente con nosotros, o sea, nosotros resucitamos con Él y nos dio vida y vida en abundancia, pero no, la oscuridad viene y ahí es donde el Señor nos alienta y reconforta nuestro corazón que Él resucitó. Y ahí nos vuelve como nos reconforta y dice, volvemos a la fe, la esperanza y el amor. Eso, que el Señor les bendiga. Gracias, Blanca. Sí, a veces decimos por ahí, ¿verdad? A veces nos ahogamos en un vaso de agua. La verdad es que Dios está ahí, Dios está en su misericordia y podemos vernos también reflejados en los discípulos. Piensen por un momento, los discípulos abandonaron a Jesús, ahora está siendo crucificado y lo vemos cuando están en el aposento alto, ¿verdad? Resguardados con las trabas en las puertas para que no, con temor para hacia los líderes de los judíos, que vinieran por ellos, hicieran lo mismo que hicieron con Jesús. Como Jesús viene a ellos en este momento oscuro y les dice, pues aquí estoy, pasa a ustedes. Y en la crucifixión encontramos las palabras consumables. Y es un gran consuelo para nosotros porque en nuestra hora de angustia sabemos que tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que no se escatima a sí mismo y se entrega para librarnos, para reconciliarnos con Él, para darnos la paz que tanto necesitamos para con nuestro Dios. ¿Sí? Muy bien, ¿algún otro comentario, duda? Pues entonces vamos a la parte de la tarea. Para la tarea van a ver el video de la lección número 8 y leer Lucas 24, versículos del 1 al 12 y Juan capítulo 20, versículos 19 a 29. También les pondré una pequeña preguntita en el grupo de WhatsApp, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Y como un agregado a esto, estamos por llegar a la 8ª lección. Ya esta es la última de nuestro curso. Recordemos que les había comentado que el proyecto final consta de 2 partes. Uno es el llenar el guión que les compartí y el otro es llevar a cabo ese guión con algún grupo de personas.
¿Qué es lo que vamos a hacer en este guión? Vamos a escoger una de las 8 historias que tuvimos como tema principal de nuestra lección y vamos a aplicar las 4C, vamos a aplicar lo aprendido, ¿ok? Para aprobar este curso necesitan tener las dos cosas, tanto el guión como la historia, grabada ya sea en un video o, bueno, mejor dicho, no la historia, sino el aplicar lo que hemos aprendido a través de una de las 8 historias que ustedes van a escoger, de las que hemos llevado a cabo en nuestras lecciones. Ustedes lo van a grabar en un video o en un audio y me lo van a compartir, ¿ok? Recuerden, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de acercarse si tienen alguna duda en cuanto al proyecto final. Yo estoy para servirles. Les voy a dar un promedio de 2 semanas para llevar a cabo este proyecto. Si alguien necesita más tiempo o por enfermedad o algo, me dice, ¿sabe qué, pastor? Tengo cierto problema con salud o por el trabajo se me impide. Hable conmigo y vemos qué extensión podemos hacer para esto. Recuerden que estamos para servirles y para la edificación del cuerpo de Cristo, así que no tengan temor ni reserva de acercarse para servirles. No sé si hasta aquí tienen alguna duda sobre esto. Profesor, después de la última lección que es el martes, ¿vamos a tener una última clase, digamos así como de preguntas y respuestas o ya el martes acabamos el curso? El martes acabamos el curso y comenzamos con lo que es el proyecto final. Ah, vale, profe. ¿Sí? Si tiene alguna duda o alguna comentario o algo, escríbanme en privado en cualquier momento y con gusto estoy para servirles. Vale, profesor. Gracias. ¿Sí? De nada. Pues, vamos a continuar con nuestra lección del día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque tú, Señor, nos has amado a tal grado que has entregado a tu Hijo, Señor, tu unigénito, el cual tomó nuestro lugar, Señor. Sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir, y en el cual hemos sido purificados y reconciliados contigo, Señor. Señor, gracias por este amor que nos manifiestas en tu palabra. Gracias por este tiempo de estudio. Te agradecemos por cada uno de los que estamos aquí conectados y que nos permite, Señor, servir. Gracias por la obra que has comenzado en ellos. Te pedimos, Señor, que les sigas fortaleciendo y edificando, que les sigas guiando, Señor, para que hagan conforme a tu voluntad. Señor, pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento en ti, Señor, que nos permita servirnos unos a otros en acción de gracias por este amor que nos has manifestado. Señor, en esta noche también te pedimos por aquellos que no se han conectado o que por alguna razón no nos pudieron acompañar hoy, Señor. Pedimos que les preserves, que les guardes y que les guíes con tus promesas. Les fortalezcas, Señor. Pedimos, Señor, que seas con ellos, que les guíes, Señor, para que juntos te conozcamos más, para que juntos nos recreemos en tu palabra, Señor, y en ti. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche. Guárdanos de todo mal y peligro. Guarda, Señor, a los nuestros, a nuestras familias, Señor. Y permítenos servirte con corazones agradecidos, con corazones dichosos, que se saben amados y que se saben que son hijos tuyos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues